¿Alguna vez has sentido que Dios te habla, pero no sabes cómo reconocer su voz? A veces esperamos un trueno desde el cielo o una señal espectacular, pero Dios nos habla de maneras más sutiles y profundas. Nos habla a través de su palabra, la Biblia, donde encontramos dirección, consuelo y respuestas a nuestras inquietudes. También nos habla en la oración, cuando en el silencio de nuestro corazón sentimos su paz o su corrección. Incluso puede hablarnos a través de otras personas, circunstancias o la misma naturaleza, recordándonos su amor y propósito para nuestra vida. Lo importante no es solo si Dios nos habla, sino si estamos escuchando. Muchas veces, el ruido del mundo nos distrae y olvidamos que su voz se reconoce en la quietud, en la obediencia y en la fe. Dios habla cuando nos acercamos a Él con humildad y disposición de oír. ¿Estás atento a su voz hoy? Tal vez la respuesta que buscas ya está enfrente de ti. Solo necesitas aquietar tu corazón y permitirle guiarte. ¿Y si Dios ha estado tratando de captar tu atención con cosas simples que has ignorado? Tal vez esa conversación inesperada, esa sensación en tu corazón, esa puerta que se cerró o se abrió, tal vez era Dios mostrándote el camino. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados, tan distraídos con nuestras preocupaciones, que no nos detenemos a mirar. Las señales de Dios están ahí, pero requieren un corazón dispuesto a percibirlas. Jesús mismo enseñó esta verdad en Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuántas veces has estado esperando una respuesta de Dios mientras Él ya te la ha estado mostrando de diferentes maneras? Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Abre tu corazón y pídele a Dios que te ayude a reconocer sus señales. Ahora quiero que pienses, ¿ha habido un momento en tu vida en el que algo pequeño terminó siendo una gran revelación de Dios? La voz de Dios en el silencio. Muchas personas esperan que Dios les hable con un estruendo, con señales tan claras como un relámpago iluminando el cielo. Pero la Biblia nos muestra que, en muchas ocasiones, Dios elige hablar en el silencio. Veamos el caso del profeta Elías. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías estaba desesperado, huyendo y sintiéndose solo. En su angustia, Dios le dijo que saliera y esperara su presencia. Primero vino un viento poderoso, pero Dios no estaba allí. Luego, un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Después, un fuego, y aún así, Dios no estaba en el fuego. Finalmente llegó un silbo apacible y delicado, y fue en ese susurro donde Elías reconoció la voz de Dios. Esto nos enseña algo profundo. Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo íntimo, en lo profundo del corazón. Tal vez has estado esperando una gran señal, pero Dios ha estado hablándote en el silencio de tus oraciones, en la paz inexplicable que sientes después de clamar a Él, en la certeza de que debes tomar cierta decisión, aunque no puedas explicarlo, con lógica. Muchas veces el ruido del mundo nos impide escuchar la voz de Dios, las preocupaciones, el estrés, las distracciones diarias. Todo eso puede hacer que pasemos por alto ese susurro divino. Pero si aprendes a aquietar tu alma, a buscar a Dios en el silencio, descubrirás que Él ya te está hablando. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste silencio para escuchar a Dios? Tómate un momento ahora y escribe en los comentarios: Señor, háblame en el silencio, como una señal de que hoy abrirás tu corazón para recibir su mensaje. ¿Cómo? Discernir la voz de Dios en un mundo lleno de ruido.
Vivimos en un mundo donde miles de voces compiten por nuestra atención. Las redes sociales, las noticias, la opinión de los demás. Todo esto puede hacer que la voz de Dios se vuelva difícil de reconocer. Pero Jesús nos dejó una enseñanza clave sobre cómo discernir la voz del Padre en medio del ruido. En Juan 10:27, Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto significa que quienes verdaderamente buscan a Dios aprenden a reconocer su voz. Pero ¿cómo hacerlo en un mundo donde hay tantas distracciones? 1. Conociendo su palabra. Jesús es el buen pastor, y su voz es inconfundible para aquellos que lo siguen. Pero para reconocer la voz de Dios, primero debemos conocer su palabra. Si alguien que no conoces te llama por teléfono, no reconocerás su voz. Pero si es una persona con la que hablas todos los días, bastará con un simple hola para saber quién es. Así es con Dios. Cuanto más leas la Biblia, más familiar te harás con su voz y con la manera en que Él habla a sus hijos. 2. Prestando atención a la paz interior. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él habla, su voz trae paz, certeza y convicción, aunque la situación sea difícil. Si tienes que tomar una decisión y sientes ansiedad, caos o desesperación, probablemente no sea la dirección de Dios. En Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz es un indicador de que Dios te está guiando en una dirección específica. 3. A través de la oración y el ayuno, Jesús nos enseñó que hay momentos en los que necesitamos desconectarnos del mundo para poder escuchar claramente la voz de Dios. En Mateo 6:6, Él dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Cuando oras y ayunas, estás apagando las voces del mundo y abriendo tu corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo. 4. A través de consejeros espirituales. A veces, Dios usa a otras personas para confirmarnos su voluntad. Un amigo en la fe, un pastor, un líder espiritual. Dios puede usar a alguien para darnos claridad en momentos de confusión, pero atención, no toda voz es de Dios. La clave está en probar los espíritus, como dice 1 Juan 4:1. Si un consejo se alinea con la palabra de Dios y trae paz a tu corazón, es una señal de que proviene de Él. Ahora te pregunto, ¿qué voces has estado escuchando últimamente? Escribe en los comentarios: «Quiero escuchar solo la voz de Dios», como señal de que hoy tomarás la decisión de buscar su dirección por encima de todo. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible, con una revelación impresionante o con una señal sobrenatural. Pero la Biblia nos muestra que Dios también habla en lo inesperado, en lo silencioso, en lo sutil. Uno de los momentos más impactantes donde Dios enseñó esto fue en la historia del profeta Elías. Después de enfrentarse a los falsos profetas de Baal y de vivir una gran victoria en el Monte Carmelo, Elías entró en una profunda crisis. Se sintió solo, perseguido y con miedo. Él quería escuchar a Dios, pero Dios decidió hablarle de una forma completamente inesperada. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. En 1 Reyes 19:11-12, Dios le dijo a Elías que se pusiera de pie, porque pasaría delante de él. Entonces sucedieron 3 cosas impactantes. Un fuerte viento partió los montes y rompió las peñas. Pero la Biblia dice: «Pero Jehová no estaba en el viento». Después del viento, un gran terremoto sacudió la tierra. Pero la Biblia dice: «Pero Jehová no estaba en el terremoto».
Después del terremoto apareció un fuego ardiente, pero la Biblia dice, pero Jehová no estaba en el fuego. Elías estaba esperando que Dios hablara de forma espectacular, con señales asombrosas, pero Dios no estaba en ninguna de ellas. Dios habló en un silbo apacible y delicado. A veces estamos esperando que Dios nos hable con señales asombrosas, con milagros que desafíen la lógica, con experiencias sobrenaturales. Pero mientras buscamos lo grandioso, podemos estar ignorando el silbo apacible y delicado con el que Dios nos habla cada día, en la quietud de una oración sincera, en una palabra de aliento de alguien inesperado, en un versículo que te toca el corazón en el momento justo, en el sentimiento de paz después de tomar una decisión en obediencia. Dios te está hablando ahora mismo, tal vez no con truenos ni con fuego, sino con un susurro en lo más profundo de tu alma. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te hablaba? Escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz, para declarar que hoy afinas tus oídos espirituales para reconocer su dirección en tu vida. El silencio de Dios. Cuando no recibes la respuesta que esperas, has estado orando, buscando señales, esperando que Dios te hable de una manera clara. Pero parece que el cielo está en silencio. No ves respuestas, no sientes dirección, y la duda comienza a llenar tu corazón. ¿Por qué Dios guarda silencio cuando más necesitas escucharlo? Esta es una de las experiencias más difíciles en la vida de un creyente. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que el silencio de Dios no es su ausencia, sino una señal de que Él está trabajando en lo profundo de tu vida. 1. El silencio de Dios no es rechazo, es preparación. Uno de los momentos más duros en la Biblia donde Dios guardó silencio fue con el mismo Jesús en la cruz. Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento parecía que Dios no estaba respondiendo, pero el silencio de Dios no significaba su ausencia. Era parte del proceso, del plan mayor, de la victoria que estaba por venir. Lo mismo pasa contigo. Dios no está en silencio porque te ha abandonado. Está en silencio porque está preparando algo más grande para tu vida. 2. Dios te está probando. ¿Seguirás creyendo en Él? En Deuteronomio 8:2, Dios dice que permitió que los israelitas pasaran por el desierto para probar lo que había en sus corazones. El silencio de Dios es una prueba. Cuando Dios no habla es cuando más debes demostrar tu fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo está claro, pero la verdadera fe se demuestra cuando sigues creyendo aunque no veas nada. 3. El silencio de Dios es una oportunidad para crecer. Mira esto. En la escuela, el maestro siempre está enseñando, pero en el momento del examen, el maestro guarda silencio. Cuando Dios está en silencio, puede ser porque estás en un periodo de crecimiento, en una prueba que te está preparando para un nuevo nivel de fe. Él no ha dejado de estar presente. Está viendo si confías en lo que ya te enseñó. 4. A veces Dios está hablando, pero no como esperas. Recuerda la historia de Elías en el monte Horeb que vimos en el bloque anterior. Dios no estaba en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento fuerte, sino en un susurro. Quizás estás esperando una gran señal, pero Dios ya te está hablando en pequeñas cosas, en su palabra, en la paz que sientes cuando oras, en una puerta cerrada que en realidad te está protegiendo, en una persona que te dice justo lo que necesitas escuchar. ¿Qué debes hacer cuando Dios guarda silencio? Sigue orando, aunque no sientas nada. Sigue confiando, aunque no entiendas. Sigue obedeciendo, aunque no veas el camino completo. Recuerda,
Dios está más cerca de lo que imaginas, aunque no lo sientas. Ahora dime en los comentarios: Señor, confío en ti, aunque no entienda. Haz esta declaración de fe y verás cómo Dios comienza a moverse en tu vida de una manera especial. Las señales claras de Dios. Cuando Él te habla directamente, has estado esperando una señal, algo claro que te diga qué hacer. Y quizás no lo has notado, pero Dios ya ha estado hablándote de muchas maneras. ¿Cómo puedes reconocer una señal de Dios? ¿Cómo saber que no es solo una coincidencia? Aquí hay algo clave que debes entender. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él te da una señal, es clara, precisa y está alineada con su palabra. Vamos a ver las 4 maneras principales en que Dios te da señales claras. 1. Dios habla a través de su palabra. Si alguna vez has sentido que una frase en la Biblia te habla directamente, que es justo lo que necesitabas leer en ese momento, eso no es una casualidad. En Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia es la primera y más confiable señal que Dios usa para hablarte. Si estás esperando una respuesta de Dios, ve a su palabra. No busques señal. Dios habla a través de la paz o la inquietud en tu corazón. Mira lo que dice Filipenses 4:7. «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando Dios te da una señal sobre algo, sentirás paz en tu corazón. No una paz emocional pasajera, sino una paz profunda que te dice: esto es lo correcto. Por otro lado, si estás a punto de hacer algo y sientes inquietud, nerviosismo o algo te dice: esto no está bien, es probable que Dios te esté advirtiendo que no sigas por ese camino. Ejemplo, estás a punto de tomar una decisión importante, pero algo en tu corazón te dice que esperes. Esa es una señal de Dios para que no te apresures. 3. Dios habla a través de otras personas. Dios puede usarte a ti para hablar a otros y también puede usar a otros para hablarte a ti. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Muchas veces Dios te enviará la respuesta que buscas a través de alguien que ni siquiera sabe lo que estás pasando. Ejemplo, alguien viene y te dice exactamente lo que necesitabas escuchar, sin que tú le hayas contado nada. Esa puede ser una señal clara de Dios. 4. Dios usa circunstancias para guiarte. Dios también cierra puertas para protegerte y abre otras para dirigirte al lugar correcto. Mira lo que dice Apocalipsis 3:7. «El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre». Si una puerta se cierra inesperadamente, no te frustres. Puede ser Dios protegiéndote de algo que no veías. Ejemplo, aplicaste para un trabajo o hiciste un plan, pero no funcionó. Tal vez Dios tiene algo mejor para ti. ¿Cómo saber que una señal es realmente de Dios? Antes de asumir que algo es una señal, hazte estas 3 preguntas. ¿Está alineado con la Biblia? Dios nunca te dará una señal que contradiga su palabra. ¿Me da paz o inquietud? La paz de Dios es una confirmación. La inquietud es una advertencia. ¿Se confirma a través de varias formas? Dios suele confirmar sus señales de diferentes maneras. ¿Has recibido alguna señal de Dios? Escribe en los comentarios: «Señor, abre mis ojos para ver las señales que me das». No te pierdas el siguiente bloque, porque hablaremos de una de las señales más poderosas y transformadoras que Dios puede enviarte. El poder del silencio. Escuchar a Dios en la quietud. En un mundo lleno de ruido, es difícil escuchar la
Voz de Dios. Estamos constantemente rodeados de distracciones, teléfonos, noticias, conversaciones, y muchas veces ni siquiera podemos oír nuestros propios pensamientos. Pero hay algo poderoso en el silencio. ¿Alguna vez has considerado que el silencio puede ser una señal de Dios? En Salmo 46:10, Dios dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El silencio de Dios es una de las formas más profundas en las que Él te habla. No se trata de una ausencia, sino de una presencia distinta que te invita a descansar y a escuchar. Es en el silencio donde encontramos la paz que solo Él puede dar. 1. El silencio como llamado a la reflexión. A veces, Dios no habla en voz alta o a través de señales obvias, sino que nos invita a escuchar su voz en la quietud de nuestro corazón. Cuando te enfrentas a un problema, una decisión difícil o una lucha interna, es en el silencio donde puedes escuchar claramente la dirección de Dios. Este silencio no es un vacío, es un espacio donde puedes encontrar sabiduría, dirección y paz. Dios quiere que te apartes de las voces ruidosas del mundo y escuches su susurro. Ejemplo, estás buscando respuestas sobre una situación complicada. Si te detienes y buscas el silencio, puedes sentirte guiado por su espíritu. Esa es una señal de Dios. Él quiere que descanses en su presencia. 2. El silencio para protegerte del estrés y la ansiedad. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:6-7: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». El silencio, cuando se busca en oración y en reflexión, tiene el poder de calmar tu mente. El estrés y la ansiedad se disipan cuando nos rendimos al silencio y le permitimos a Dios llenar nuestro ser de su paz. Es un acto de fe dejar de lado el ruido y confiar en que Dios tomará el control. Ejemplo, cuando te sientas abrumado, busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y permite que Dios te hable en el silencio. Esa es una señal de paz. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». En el silencio, Dios fortalece tu fe. La espera puede ser un proceso doloroso, pero es en el silencio que Dios prepara tu corazón para recibir la bendición. Ejemplo, estás esperando una respuesta o un milagro y te sientes frustrado. Recuerda que en la espera Dios está obrando en ti. El silencio es una señal de que Él está preparando algo mejor para ti. 4. El silencio como momento de adoración. Finalmente, el silencio es un momento de adoración profunda. Cuando dejas de hablar y de pedir y te detienes a reconocer la presencia de Dios, es ahí donde se produce una conexión más íntima con Él. Recuerda lo que sucedió con Elías en 1 Reyes 19:11-12, cuando Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro suave. Ejemplo, cuando sientas que todo está desordenado, busca un momento de silencio para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es una señal de su cercanía. ¿Te has encontrado en el silencio de Dios? Escribe en los comentarios: «Señor, ayúdame a escuchar tu voz en el silencio». ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor, como si la tormenta no tuviera fin? ¿Te has preguntado si realmente Dios está con nosotros en medio de las adversidades? ¿Por qué nos deja enfrentar momentos tan dolorosos y difíciles?
Y si te dijera que la tormenta es una de las mayores señales de que Dios está cerca de ti y que es en medio de la tempestad donde Él se revela con más poder. Este es el misterio de la vida cristiana. A veces Dios permite que pasemos por momentos de caos, pero en esos momentos Él nos muestra un camino de paz que solo se puede encontrar a través de la fe activa. 1. La tormenta no define tu destino. Dios sí lo hace. En Marcos 4, 37, 40 encontramos una de las escenas más impactantes de la vida de Jesús. Él estaba en una barca con sus discípulos cuando se desató una tormenta violenta. Los discípulos temían por sus vidas y lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Pero Jesús, con una calma divina, reprendió el viento y el mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y al instante hubo una gran calma. Este milagro nos enseña que las tormentas, aunque aterradoras, no tienen poder sobre el plan de Dios. Él puede calmar cualquier tormenta en tu vida. La tormenta no define tu destino. Es el poder de Dios el que lo hace. 2. La paz de Cristo es más grande que la tormenta. En Juan 14, 27, Jesús nos promete algo poderoso. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús ofrece no es una paz superficial. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que permanece incluso en los momentos más difíciles. La verdadera paz de Cristo no se trata de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. Cuando te enfrentas a una adversidad, la paz que Jesús te da es una señal de que Él está contigo, sosteniéndote y guiándote hacia la victoria. Ejemplo: si en este momento sientes que todo se desmorona a tu alrededor, recuerda que Jesús puede calmar tu tormenta. La paz de Cristo está esperando que te entregues a Él. 3. La tormenta te lleva a la dependencia de Dios. En tiempos de tribulación, nos damos cuenta de lo frágiles que somos y muchas veces, solo entonces, buscamos la ayuda de Dios. En momentos de dolor, nos vemos obligados a depender completamente de Él. En 2 Corintios 12, 9, Pablo nos comparte un testimonio personal sobre cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Pero Él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las tormentas, aunque dolorosas, nos llevan a la dependencia total de Dios. Nos muestran nuestra incapacidad de controlar todo y nos enseñan a confiar en que Dios tiene el control. Ejemplo: si sientes que no puedes más, esa es la señal de que es el momento perfecto para depender de Dios. Él usa tu debilidad para mostrarte su poder. 4. La tormenta produce carácter y fe. En Romanos 5, 3, 4 leemos: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza». Las tormentas de la vida no son en vano. Dios las usa para formar tu carácter y fortalecer tu fe. A través de la adversidad, Dios te prepara para lo que está por venir. Él te está moldeando y haciéndote más fuerte en tu fe y en tu confianza en Él. Ejemplo: si estás atravesando una tormenta en este momento, en 1 Pedro 5:10 leemos: «Pero el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Después de la tormenta viene la restauración, viene el milagro. Dios no te dejará en la tormenta. Él te guiará hacia la paz, hacia el propósito que tiene para ti. Y lo que parecía ser el fin, será solo el comienzo de algo aún más glorioso. Ejemplo:
Si estás sintiendo que todo está colapsando, recuerda que el milagro está más cerca de lo que imaginas. La tormenta es solo el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. ¿Te has encontrado en una tormenta recientemente? Escribe en los comentarios: Señor, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de mi tormenta. La fuerza del perdón, un acto divino para liberar tu alma. ¿Alguna vez has sentido que el peso de una ofensa es tan grande que no sabes cómo seguir adelante? ¿Te has preguntado por qué parece tan difícil perdonar, incluso cuando sabes que Dios nos llama a hacerlo? Es posible que el perdón sea la clave para sanar nuestra alma y restaurar nuestra relación con Dios. Y si te dijera que el perdón es uno de los secretos más poderosos que Dios ha revelado, y que es en el acto de perdonar donde encuentras una liberación sobrenatural que cambiará tu vida para siempre. El perdón no es solo una opción para los cristianos, es un mandato. Perdonar no solo es un acto de obediencia, sino una señal de que realmente estamos viviendo bajo la gracia de Dios. El perdón tiene un poder liberador que va más allá de lo que podemos comprender en nuestra mente humana. 1. Jesús nos modeló el perdón incondicional. En Lucas 23:34, mientras Jesús estaba en la cruz, enfrentando el dolor más grande que alguien podría experimentar, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón es el más grande ejemplo que podemos seguir. Jesús, en el momento de su mayor sufrimiento, perdonó a aquellos que lo lastimaban. Si Él pudo perdonar a aquellos que le causaron tanto dolor, ¿qué nos impide perdonar a los que nos hieren? El perdón no depende de que la otra persona lo pida, ni de que entendamos sus acciones. El perdón es un actuar de la voluntad de dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios se encargará de la justicia. 2. El perdón abre las puertas de la restauración. En Mateo 18:21-22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús le respondió: No, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón no es solo un acto aislado, sino un proceso continuo que abre las puertas de la restauración y la reconciliación. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas y en las vidas de los demás. El perdón es un acto de fe, ya que confiamos en que Dios puede restaurar lo que ha sido dañado. Ejemplo, si has sufrido una herida profunda, el perdón puede ser el primer paso hacia la restauración. Al perdonar, abres el camino para que Dios trabaje en tu vida de una manera que jamás imaginaste. 3. El perdón libera tu alma y rompe las cadenas del resentimiento. En Efesios 4:31-32, el apóstol Pablo nos instruye: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, así como toda malicia. Sean amables unos con otros, compasivos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El resentimiento es como una cadena que nos mantiene atrapados. Cuanto más nos aferramos a la ofensa, más nos alejamos de la paz que Dios quiere darnos. El perdón no solo beneficia a la otra persona, sino que nos libera a nosotros mismos de las cadenas que nos atan. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas del resentimiento y podemos caminar en paz.